Buenas tardes, profe. Mi libro se titula La peste. Su autor es Albert Camus. Tiene 329 páginas. Bueno, verá. La historia comienza contándonos que en el siglo 40 Greve era un médico científico. O sea, es decir, le fascinaba la ciencia y la medicina a la vez. Una vez al llegar a su casa es recibido por el guardia de la puerta. Después de ingresar se da cuenta que hay una rata muerta y le pregunta qué pasó ahí y simplemente le contesta que alguien debió haberla botada ahí del exterior y procede a limpiarla. Bueno, en ese tiempo toda la ciudad había encontrado varias ratas, pero no le dio bastante importancia porque después de encontrarlas simplemente morían. ¿Esto qué quiere decir? Que no les daba importancia. Bueno, eh, al seguir la historia, al parecer su esposa se contagia de una rara enfermedad y decide mandarla al exterior para que se mejore. Greve conocía a un compañero que trabajaba en el mismo hospital, se llamaba Robert. Robert y Greve eran casi cercanos, pero no eran considerados amigos. Bueno, al pasar las semanas, poco a poco varios casos de una rara enfermedad que los síntomas eran problemas de respiración, dolores de huesos, fiebre y vómito de sangre, se esparcía por la ciudad. Eso, eso ya empezó a alarmar a toda la ciudad y también al gobierno. Todos los hospitales estaban llenados de esa enfermedad y a los pocos días se morían. O sea, es decir, que las ratas habían transmitido la enfermedad a los seres humanos. Todos entraron en pánicos y el gobierno declaró un, como un tipo, una pandemia dentro de la ciudad. Esto se ocurría en Orange, en California, en los siglos 40, como mencioné. Eh, Al darse cuenta que tenían que contraer la enfermedad, decidieron cerrar sus puertas y cerrar las vías de cartas. Es decir, no había comunicación del exterior. Sin embargo, había cómo ingresar a la ciudad, pero no salir. Eso hizo que muchas familias simplemente dejaran de entrar porque tenían miedo a la peste. Poco a poco los casos se iban aumentando y la gente tenía miedo. Eso, eso provocó que Robert y Gref poco a poco se vayan intentando encontrar una cura o un tratamiento para esto. Sin embargo, la ciudadanía, al perder un poco la esperanza, entró en pánico y al no comunicarse con los seres exteriores se sintieron muy solos y eso provocó que algunos, para no contraer la enfermedad, decidieron salir del país, aunque eso se le consideraba un gran delito. Los militares y las fuerzas armadas estaban autorizadas para dar plomo a quien sea que intentara resistirse o simplemente huir de la ciudad. Eso provocó que al ver al ver lo que hacían con sus seres queridos, muchos se rebelaran. Algunos empezaron a robar, a asaltar y sin embargo los militares sin ninguna otra opción decidieron dar plomo. Al principio, cada cuerpo que se había matado era enterrado en un hueco con varios cuerpos sin vida en un solo hueco y los quemaban. Pero al quemar muchos tenían miedo de que el humo contrajera la enfermedad y se enfermaran. Eso el gobierno decidió para evitar esa preocupación, simplemente decidió reunir los cuerpos y dejarlos botados por la ciudad para que se pudrieran, perdón. Eh, Finalmente Robert y Gref poco a poco iban encontrando un pequeño tratamiento en donde los pacientes parecían mejorarse. Sin embargo, Robert lamentablemente a los pocos días de encontrar ese tratamiento que aún no estaba terminado, simplemente contrajo la enfermedad y falleció por no, por no tener el tratamiento listo. Eso hizo que Greg quedara devastado y más decidido que nunca decidió terminar el tratamiento. Eh, Finalmente Gref
al conseguir el tratamiento, em, las personas que aún quedaban encontraron una pequeña esperanza para que todo esto terminara. Después de ver que el tratamiento sí funcionaba, muchas personas empezaron a abrir sus cafés, sus tiendas y sus locales. Eso hizo que el gobierno autorizara la salida y la entrada de personas y y de las cartas. Gref finalmente, tomando un descanso de varios días, se da cuenta que que su amada le había escrito muchas cartas que en donde decía que lamentablemente contrajo la enfermedad. Y a los pocos días de recibir esa carta, Gref se da con la noticia que su amada había fallecido y había sido quemada. Eso hizo que Gref quedara devastado. Al perder a su amada, ya no le encontró con sentido a su vida, pues simplemente quería ayudar a varias personas, pero no pudo salvar a su amada. Y bueno, ahí termina el libro. Lo que más me llamó la atención de este libro es que es como yo viví una pandemia y es lo feo que se debió sentir. O sea, La peste en sí es un libro bastante reflexivo y nos deja un bonito mensaje que hay que valorar todo lo que tenemos porque no sabemos cuándo vayamos a perderlo. Bueno, eso ha sido mi resumen, espero que le haya gustado, profe. Nos vemos.